Entonces, en este seminario de la semana número 6 vamos a hacer mucha diferencia entre corriente eléctrica y corriente iónica. Fácil, fácil. ¿Por qué digo fácil? Porque la corriente eléctrica es en conductores, en cosas materiales, en un cable negro, ¿verdad? De cobre, de aluminio, de fierro. Allí se transportan los electrones, los enanos, ¿verdad? Crespo, porque le dio la corriente, caminan por el conductor, electrones. Eso es intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuántos enanos están pasando por el conductor? Número de carga en otros términos. Enanos, ¿cuánto? Pero corriente eléctrica es cuando pasan solo electrones. Pero también cuando tenemos líquidos y gases, ¿verdad? Yo puedo tener ahora iones positivos y negativos. Por ejemplo, puedo tener sodio, que es un ion +1, o puedo tener un ion negativo, cloro, que es un ion -1. Entonces, cuando pasan iones positivos para allá, iones negativos para el otro lado, pero en un líquido o en un gas, hablamos entonces de corriente iónica. Si usted mete el pie a la piscina y por A, B o C motivo hay un cable y se electrocuta, ¿verdad? A usted lo pilló la corriente iónica, ¿ya? A usted lo pilló la corriente iónica, porque en la corriente iónica se desplazan iones, ya sea positivo o negativo. Bien la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir primero metodología. En cualquier momento, tanto Iván como yo o Sergio, ¿verdad? O Ignacio, ¿verdad? Diego, siempre me equivoco, Diego, Iván, Diego, en cualquier momento pueden decir nosotros tres, pásense asistencia y ustedes apretan vía chat, aquí estamos, ¿ya? Y eso, según instrucciones de la autoridad, tenemos que hacerlo 2 veces. Así que, atento, y eso es para que no se vayan. Solamente para eso es la trampa, para que no se vayan. Bien, compartamos entonces nuestro documento de hoy, con un pequeño preámbulo, ¿verdad? Con un pequeño preámbulo introductorio, ¿verdad? Con un pequeño preámbulo introductorio. Entonces, por allí está atento Iván y Diego para sus consultas, dado que hoy trabajaremos, dije, con corriente eléctrica, donde hemos dicho que fundamentalmente y solo en la corriente eléctrica o electrónica funcionan los electrones. Los electrones son los que se mueven. Mientras que en la iónica se desplazan las cargas positivas y las cargas negativas. Esos dos tipos de cargas, me quedó muy mal puesto el... Esos dos tipos de carga, ¿verdad? Son las que se desplazan en un fluido. Entonces tenemos cargas que pueden ser positivas y negativas. Por allí hay un ejercicio donde dicen, veamos las cargas positivas y veamos las cargas negativas que se tiró
a una piscina con agua, se le tiró a una piscina con agua, ¿ya? Se le tiró cloruro de sodio, NaCl. No nos olvidemos que el sodio es positivo y el cloro es negativo. Y esta sal, es la sal común de mesa, se tira al agua, se disuelve en agua. Por lo tanto, queda dependiendo de la polaridad de dónde metemos la corriente. Si colocamos corriente por acá de una batería, metemos un alambre al agua, otro alambre al agua, y colocamos por acá una batería, positivo para allá, raya larga, negativo, raya corta, símbolo de batería de voltio. Este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, este pato al agua, el NaCl, el positivo, ¿ah? El positivo del Na, como esta placa es positiva, este se arranca para allá. Por lo tanto, para allá es la intensidad de corriente. Pero el cloro que es negativo, cloro negativo, con este negativo se repelen, por lo tanto el cloro negativo se va para allá. Entonces tenemos cloro positivo, cloro negativo para el otro lado. Mientras que cuando son electrones se va solo para un lado. Pero según formulita, el vector, ¿verdad? El vector intensidad de corriente, ¿verdad? El vector intensidad de corriente está dado por la carga neta que pasan por unidad de tiempo por el fluido, por la sección transversal del fluido. ¿Bien? Entonces la carga neta en este caso es el número, ¿verdad? La carga neta es el número de cargas, ¿verdad? Que tiene un coulomb, porque la carga, la intensidad de corriente es coulomb partido por segundo. Y un coulomb tiene 1.000.000.000, 4,5 trillones de carga. 4,5 trillones de carga. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el total de cargas de un coulomb, cargas, ¿verdad? Y me voy a la intensidad de corriente, y la intensidad de carga la divido por el número de electrones que tiene, entonces la carga dividido por los electrones me da el número de carga que tiene el coulomb o los amperes, la intensidad de corriente que está pasando, ¿verdad?, por el conductor. Y sea cualquier numerito que tenemos arriba, un coulomb, ¿verdad?, y lo dividimos por la carga eléctrica, que es 1,6 por 10 a la menos 19, pasamos el 19 para arriba, 19 positivo, 10
elevado a 19, y esos son 10 trillones. 10 trillones. ¿Por qué? 10 por 1.000.000 van 6 ceros, 6 ceros, por otro 1.000.000, 6 ceros más, 1, 2, 3, 6 ceros más, y por otro 1.000.000, ahí tengo 3 por 6, 18. Acá tengo 10 elevado a 18. Y como era acá 19, se le presté un 0 al 10. Por lo tanto, tenemos 10 trillones de cargas en un coulomb. No me lo puedo imaginar, no me calza en la mente. No es que no quepa, sino que no me calza, no me imagino un tarro. Profe, tiene el micrófono en mute. Se apaga y después uno vuelve y queda pillado. Se cayó la red. Volvemos a lo que estábamos hablando. Ahí parece que estamos. Sí, pues se nos ahorraron todos los monos. Bueno, se cayó la red. Pero nos queda claro, ¿verdad? Que la cantidad de carga que tiene un coulomb, no me la imagino, decía yo, en un vaso como bolita, ¿eh? Y poderlas contar. Si le damos un segundo por bolita, estaríamos hablando de 10 trillones de segundos. No sé si alcanzo a estar vivo para contarlo todo. ¿Ya? Entonces, es complicadito. Y en función de ello, tenemos entonces la carga de 1 amper, que es coulomb segundo. Si quiero saber cuántas cargas tiene ese amper, tengo que transformar el coulomb, ¿verdad?, a los 10 trillones de no sé cuánto, para poder decir cuánta carga tengo. Entonces, juventud, mirando este aparatito, ya vimos que la corriente eléctrica, cables metálicos, iones, soluciones químicas o gases. Vimos el coulomb, cuántas cargas son, que equivalen a 1 amper. Eso no tienen que olvidarse, anótenlo en un cuaderno. A manera de ejemplo, en la acetilcolina, que es un fluido, se desplaza el ion sodio y el ion cloruro. Por lo tanto, por la acetilcolina hay una corriente I que lleva la información, ¿verdad?, que circula por esas membranas. Entonces, dado a ello, tenemos corriente electrónica, que es solo producida por electrones, y tenemos la corriente, ¿verdad?, iónica, que es para fluidos, incluyendo los gases. Generalmente los químicos trabajan mucho con iones, y los biólogos y los químicos farmacéuticos, cuando están trabajando con, ¿verdad?, información o dirección de un producto químico a un lugar determinado. Potencial es el que hace correr y orienta las partículas, es decir, para que por esta cadena de la acetilcolina se mueva el ion cloro para un lado y el ion sodio para el otro lado, necesariamente estamos obligados a generar un shock, llamemos así,
una punta por acá, otra punta por allá, y colocar una batería para que haya, aquí colocamos por ejemplo el negativo de la batería y allá a la raya larga colocamos el positivo de la batería. Por lo tanto, aquí queda más positivo y acá queda negativo. Por lo tanto, el sodio positivo con negativo se atraen, el sodio toma hacia abajo, baja, y el cloro, que es negativo, con negativo se repelen y se va hacia arriba. El cloro se va hacia el polo positivo y así uno puede polarizar un sistema. Lo deja todo cargado para un lado, positivo, y todo cargado negativo hacia el otro lado. Bonito, ¿eh? Podemos empezar a electrocutar el ojo para que le quede un ojo oriental o un ojo redondo tipo monos animados japoneses. Entonces, con ese monito que está acá, nosotros ya vemos que se pueden orientar las cargas y, por un lado salen. La batería, no nos olvidemos que es un acumulador, es un gran saco de carga. Aquí adentro hay muchas cargas. Entonces, cuando uno tiene esto y abre un circuito, salen las cargas del depósito, las cargas eléctricas. Y va a depender de lo que hay aquí en la resistencia, que puede ser un tubito, ¿verdad? Un tubito que sea de un material, por ejemplo, cobre, o sea de una solución salina. Sigamos jugando con el cloruro de sodio. Entonces, uno genera corriente iónica, un I iónico, y el otro genera un I eléctrico. Va a depender del material de esta cosita. Y cuando se mueven, cuando parte de allá, parte de acá, cuando uno le conecta un voltaje al tubito. Este que está acá, este es el tubito, o la batea, o la celda de flotación, ¿ah? Este es el tubito. ¿Y cómo mido el voltaje que hay en cada esquina de esto? Colocando un voltímetro, la punta negra del voltímetro o el cable negro del voltímetro a un punto y el cable rojo a otro punto, y el voltímetro nos va a leer. Colocamos un voltímetro, tiene una pantalla, ¿verdad? Tiene un cable rojo, generalmente, que va al positivo, que tendríamos que colocarlo en esa punta que está ahí, el borne positivo, y tiene un borne negativo, el otro negativo, con un cable negro que se pone al otro lado. Y el instrumento marca el delta B. Es decir, marca la lectura, la diferencia. Si este es 12, si este es una batería de 12, seguramente aquí va a marcar 12, en B1 va a marcar 12, y B2, para acá no corren electrones, va a marcar 0. Por lo tanto, el delta B, el voltímetro va a marcar 12 voltios.
Eso es lo que dice allí, un poco más para familiarizarse con equipos. Y ahora tenemos las definiciones. Definiciones simples. Intensidad de corriente. Ya lo dijimos recién, la cantidad de cargas, ¿verdad? Que si medimos un coulomb hay que multiplicarlo, ¿verdad? Por el E, el valor de E, el valor de la carga básica, para poder calcular la carga total. Dividida por el tiempo, tenemos la corriente I. Módulo, porque I tiene un sentido y una dirección. Y acá está. El campo eléctrico, ustedes saben que va de más a menos. Campo eléctrico, de más a menos. Y el flujo de corriente, para dónde van los electrones o las cargas, J, que es la densidad de corriente, es decir, el número de cargas que están atravesando la solución iones o electrones si es metal, y dividido por el área. Eso es siempre, ¿verdad? Densidad, número de cosas que pasan una superficie normal. Eso se llama densidad. Por lo tanto, la densidad de corriente es el número de carga neta partido por la carga neta que está pasando por unidad de tiempo, segundo, ¿verdad? Un área. Y esto por definición, ¿verdad? Por definición es J. Pero Q, que pasa por unidad de tiempo, este que está acá es I, partido por área. Entonces, la densidad de corriente son las flechas de I, la cantidad de flechas de I, la suma total, que es la corriente, que están pasando esa área. Eso es la densidad de corriente. Y como la corriente se mide en amperes y el área en metros cuadrados, tenemos amper partido por metro cuadrado. Y el vector J, dijimos, tiene la misma dirección del campo eléctrico. Aquí está el resumen. Y acá hay una convención. Como hay iones que se mueven para allá y otros para acá, hay que tomar una convención. La convención, la corriente viaja en el sentido de J. ¿Verdad? ¿Cuál es el sentido de J? Para allá viaja la corriente. Para allá. En el sentido de J, en el sentido de E. Luego, en un cable metálico, los electrones viajan en el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque en los iones no importa. Pero cuando estamos hablando de electrones, no se pueden acercar al polo negativo. Se repelen. Entonces, cuando es densidad J de corriente eléctrica, la intensidad de corriente es al revés. Ojo con eso, porque los electrones no se pueden acercar al polo negativo. Tienen que salir al revés. ¿Está bien? Por lo tanto, la circulación en conductores es así. De más a menos. Aquí el campo va para allá, entonces en el conductor eléctrico está trabajando así. Pero si esto es solución, trabaja al revés. Eso anótenlo por favor, porque son preguntas capciosas y veces de pruebas.
Bien, eso yo creo que en términos de recuerdo. Y ahora, con Iván, ustedes, no sé si hay Profe, pares o impares, no sé cómo, pero para que eh, hagan preguntas para Diego. profe, Joaquín levantó la mano. Bueno, Claro, profe, te escucho, dime. disculpe, no entendí lo que dijo al final en realidad. ¿Puede devolverse una diapositiva? Me devuelvo. Encantado la vida, dime. Ahí estoy. Sí, lo que estaba hablando sobre la corriente. ¿Por qué lo dejan en ese puesto? Claro. No te Eso, olvides, en realidad no voy entendí. a hacer un monito acá bajito y chiquitito, ¿ya? Mi mono derechito que estoy haciendo. Lo que pasa es que la tableta esta me quedó muy lejos en la orilla de la mesa y me queda el brazo colgando. Ya. Mira, acá vamos a suponer que este es un conductor metálico. ¿Está bien? Conductor metálico, el mono que está en la presentación, este mono. Nosotros colocamos acá una batería, volt. Ponte tú que sea la batería del auto, lo que carga el teléfono. La batería tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Ah? La pila, cualquier pila, tiene el polo negativo y el polo positivo. ¿Ah? Por lo tanto, acá va positivo, 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 y esta sección recta de este conductor, de este alambre, aquí queda cargado todo positivo. Porque esto, cuando tú cortas el alambre, queda una superficie, ¿verdad? Queda todo positivo. Y este, evidentemente, va a quedar cargado negativo. Listo, todo negativo. Entonces, mi pregunta, supón tú que esta es una pieza. Tenemos una muralla positiva y la otra muralla opuesta negativa. Y tenemos un electrón negativo, coloquémoslo ahí en el medio de la pieza y suéltalo. ¿Para dónde se va? Se va el electrón. No nos olvidemos que el electrón negativo. ¿Se va para allá? No, ¿verdad? Imposible, porque se repele. Por lo tanto, naturalmente se viene para allá. Si se viene para allá, el sentido de la corriente, no se olviden que la corriente es el número de electrones que se mueve por unidad de tiempo. Una distancia L, ¿verdad? L, que es la velocidad. L partido por tiempo de velocidad. Por lo tanto, es el número de electrones que se mueven con una velocidad V, ¿verdad? El número de electrones que se mueven la distancia L por unidad de tiempo. Esto es B, número de electrones a la velocidad B. Ahí está. Y esto, bueno, dibujamos uno, pero podríamos tener muchos, ¿verdad? Pero para explicar dibujamos uno. Entonces, el electrón se mueve para allá y esa es la intensidad de corriente como vector. El vector va para allá, ¿ya? Para allá. Por lo tanto, la corriente acá en el conductor va para acá, va para allá, ¿verdad? Y así da vuelta en un conductor. Pero cuando tenemos, vamos a colocar acá una piscina cuadrada, igual que allá arriba todo esto está positivo. Y la piscina cuadrada que le echamos el cloruro, ¿verdad? Que estábamos jugando con el cloruro, como tiene cargas negativas y esto es positivo, esta carga parte para allá, siendo aquí la batería igual, más, y aquí esta placa de la cola menos. Entonces aquí tenemos menos. Pero como echamos cloruro, que era negativo, y el sodio que echamos ahí dentro, el sodio, cloruro de sodio, el sodio, que es positivo, aquí vamos a tener ahora también un positivo.
Pero el positivo no se va para allá, porque no puede ir más con más, se repelen. Por lo tanto, el positivo viene para acá. Si tenemos la misma cantidad de más y de menos, porque como este es 1, cloro elevado a la menos 1, y este sodio a la menos 1, tenemos la misma cantidad que va para allá y para acá, uno podría decir que es neutro, que no hay paso de corriente. Eso es falso, porque el paso de corriente iónica es la carga neta. Y la carga neta se entiende partido por el tiempo. Y la carga neta significa el número de cargas, positiva más número de carga negativa, más se suman partido por el tiempo. Pero, ¿para dónde va? ¿Para dónde van? Unas van para allá y otras van para acá. Entonces dice aquí, por convención, es un acuerdo, nos ponemos de acuerdo. La corriente viaja esta, que todas van para allá y las otras van para acá en igual cantidad. Decimos entonces que el sentido de la corriente viaja en la dirección de J. Entonces, este es el sentido de la corriente iónica. Ese. Mientras que este para allá es el sentido de la corriente de electrones. Porque estos otros son iones, son cargas, no son electrones. Y los iones están formados por electrones y protones, ¿verdad? Entonces allí está la trampa, entre comillas, de la definición. Allí está porque uno va para un lado y el otro va para el otro lado y nuestro problema. ¿Ya? Ahí entonces, Pasemos lista. Diego con Iván, ¿sí? Pasemos lista ahora. Por favor, pásense lista. Llegó la orden. Lista. Uno cuando empieza a ver que el número está bajando, vamos a decir lista. Yo acá veo un numerito de cuántos somos. Ya. Entonces tenemos nuestro problemita. ¿Ya? Nuestro problemita. ¿Y por qué me equivoqué ahí? ¿Por qué me equivoqué? Plantéenlo. Planteen el problemita. Un cable cilíndrico de cobre. Tienen que empezar a hacer el monito. Nos dieron el radio del tubito. Nos dieron el largo del tubito. Circulan 9.7 por 10 elevado a 20 electrones. Calculen la cantidad esa. Échenla en un tarrito. En un lapso de tiempo de 23 segundos. Calcule la diferencia de potencial entre los extremos del cable, sabiendo que la resistividad del cobre es 1.71 por 10 elevado a la menos 8 ohm metro. Calculemos. Diferencia de potencial.
¿cuál es la diferencia de potencial? Ley de Ohm, ¿verdad? Ley de Ohm, ayudo, soplo, ley de Ohm, diferencia de potencial. No nos olvidemos que B, la diferencia de potencial, en la ley de Ohm, B es igual a I por R. No conocemos R y no conocemos I. Acá nos hicieron trampa. Entonces primero tendremos que calcular I. Pero dice cobre. Cobre. Por lo tanto, estamos hablando de corriente de electrones. Entonces, el I que me falta allá arriba, el I, va a ser la carga neta de electrones, ¿verdad? La carga de electrones, partido por el tiempo. El tiempo lo conocemos, 23 segundos. Listo. Y la carga, tantos electrones. Ese es el número. Q dijimos que es igual al número de electrones. Por lo tanto, la carga es el número multiplicado por la carga de los electrones, que es negativo, ¿verdad? Entonces me queda el número. ¿Cuánto? 9.7 por 10 elevado a un número gigante 20. Número, ahí está el número de electrones que circulan, ¿verdad? Por la carga 1.6, ¿verdad? Por 10 a la menos 19, así me va a dar en amper, partido por los 235 segundos. Y eso se llama amper. Número de cargas Coulomb. Coulomb partido por segundo, ¿verdad? Tenemos el amper. ¿Y cuánto les da si apretan los botones? Yo lo tapé para que lo hicieran ustedes. Ahí está. Eran 23 segundos. 23 segundos. Si no era 5, era segundo. ¿Ya? 23 segundos. Lo borro para que no quede grabado después cuando estudie. Ese es ese. Segundo. Entonces vamos a calcar que esto es segundo. ¿Ya? 23 segundos. Y eso da 6,75 amperes. Coulomb partido segundo es amperes. Ahí está la solución. Listo. Tenemos el I. Profe, disculpe, ¿Sí? me dio un número gigante. La constante no es 1,6 por 10 a la 9. Esto es 9,7 por 10 elevado a la 20 por la carga del electrón. Es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Ah, ya era por eso. Gracias, profe. No te olvides que la carga del electrón, por eso te dibujé el electrón ahí que tiene carga negativa. Acá, Sí, profe, disculpe. 1,6 por 10 a la menos 19, por lo tanto acá te queda este, se va con ese y nos queda un 10. Y 1,6 por 10 dividido por 23 nos da el 6,75 amperes. Conocemos I. ¿Ya? Nos acordamos del valor.
Y ahora teníamos B era igual a I, que está dado aquí abajo, lo guardamos aquí, por R. Calculen R ahora. 3 minutitos para que puedan calcular R. No se olviden de preguntar. Si no entiende, pregunte. Si no sabe, pregunte. Y si sabe, pregunte para estar seguro. ¿Cómo calculamos R? R. R. ¿Cuánto vale R? La resistividad algo así era, por L partido por el área. Esa es la forma de la resistencia. Aquí tengo la resistividad. Y por allá arriba tengo el largo. Y por acá tengo el radio para calcular el área. Pero me están preguntando por la resistencia. Muy bien. Tenemos la resistividad, cambiamos los valores, ¿no? Había que acordarse de esta formulita. Entonces, cuando tenemos una resistencia eléctrica que tiene un largo, que tiene un área, y que está hecha de un material que por tabla tiene una resistividad, si es cobre tiene un valor, si es aluminio tiene otro valor, si es fierro tiene otro valor, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos calcular la resistencia que opone este pedazo, ¿verdad? Este pedazo de fierro, de aluminio, de cobre, cuando le aplicamos una diferencia de potencial. No se olviden que cuando uno aplica una diferencia de potencial, aparece una intensidad de corriente. Y este aparato se opone a que estos electrones pasen, se opone, ¿verdad? Y a eso le llamamos resistencia eléctrica de este material. Y lo calculamos mediante esa expresión. Por lo tanto, la resistencia eléctrica, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A la resistividad 1.71 por 10 elevado a la menos 8. Y está en ohm metro. El L tenemos que colocarlo en metro para que ese metro que está acá con el metro que está allá me dé metros al cuadrado por 0,29 metros. Hay que colocarlo en metros. Este ohm metro y este metro me queda ohm metro cuadrado. Partido por el área, me va a quedar metro cuadrado, se van y el resultado me queda en ohm. ¿Y el área cuánto vale? Pi por R cuadrado. Y R vale 0,04 milímetros. 0,04
0,4 milímetros. Milímetros tengo que multiplicarlo por 10, ¿verdad? A la menos 3, para que me quede en metros. Y esto está al cuadrado. Entonces metro cuadrado con el metro cuadrado que está arriba se va y me queda ohm. Y acá viene un numerito. Yo le pongo gato para que ustedes aprieten por lo menos la botonera de su calculadora. ¿Cuánto da la resistencia? Póngale nomás los deditos a la calculadora. ¿Cuánto dio? Raúl dice 0,99. Ya, excelente. Tenemos el valor de R. Y ahora ustedes calculan delta B. Y por R. ¿Ya? Ustedes apretan y por R. Ustedes hacen esos calculillos. ¿Ya? Aquí proponemos y usted hace. Entonces luego, como tenía el valor de I y tiene el valor de R, usted puede calcular el delta B. ¿Está bien? Usted puede calcular el delta B. Bien. Lo que nos interesa es que entiendan cómo se hace. Y ustedes aplican botones. Problema número 2. Aquí los quiero ver. Siempre en la prueba hay una etapa que es de tipo conceptual. Entonces aquí está lo que uno anota de lo que ven en clase cuando uno habla. Cuidado, que el sodio tiene un ion positivo, el cloro tiene un ion negativo. La corriente va para un lado y la otra va hacia el otro lado. Entonces ahora leamos juntos y ustedes respondan. Tenemos A, B, C, D, E alternativas. Pero para poder contestar esas alternativas, les recomiendo, miren una por una las afirmaciones y coloquen delante de la letra 1, 2, 3, 4, 5, griega, ¿verdad? Coloquen si es verdadero o es falso. Y después leen, ¿verdad?, la alternativa que corresponda. Eso es la mejor manera. La primera, ¿cómo es? ¿Verdadera o falsa? Un ion de sodio. Ion de sodio. Viajando en un cristal de berilio. Cristal es un sólido. Y en un sólido se mueven los electrones. No veo cómo un protón se pueda mover dentro de un material sólido. Es decir, pescan el alambre de cobre y en vez de hacer moverse un, ¿verdad?, electrón, hagan mover un protón. Imposible. Entonces, la primera pregunta es falsa. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, entonces el problema con esto es que no se puede mover la materia porque esto es un sólido. Claro, porque es un sólido. Ya vi. Gracias. Segundo, si un protón está en el origen, rápidamente recurrimos a la ayuda de memoria. Yo siempre dibujo un protón más
está en el origen. Entonces, la diferencia de potencial entre el origen y el infinito es igual a infinito. Sabemos que para medir el potencial venimos con una carga de prueba que es positiva y un enano maldito, ¿verdad? Un enano maldito lo viene empujando desde el infinito hasta un punto. Lo viene empujando al infinito a un punto. Y en este punto medimos la diferencia de potencial. Y eso era una constante K por la carga que estamos moviendo, la P, la carga positiva P, por la distancia. Listo, esa es la fórmula. Analizamos ahora un protón de origen, entonces la diferencia de potencial entre el origen y el infinito, eso significa que D es el infinito. ¿Está bien? Es el infinito. Y un número dividido por el infinito, según entiendo yo, da huevo. 0. Entonces, el protón, falso. ¿Cómo va a ser el potencial infinito? Es decir, no tendríamos que mover nada en el mundo y tendríamos energía atómica gratuita. El uranio y todas esas cosas hay que concentrarlas, es decir, hay que pescar esta carga y con mucha energía llevarla lo más cerca de acá para acumular energía, acumular fuerza, potencia. Pero acá me están diciendo que la carga que está en el infinito, el potencial es infinito, no es 0. No se alcanzan a ver, no alcanzan a interactuar. Falso. Tercera, sigan ustedes. Tercera, Falso. en un metal, el sentido de la corriente es igual al sentido en el cual viajan los electrones. En el chat varios dicen falso. Por convención, la corriente viaja en el sentido de J. Y los electrones van para el otro lado, ¿verdad? La corriente viaja en el sentido de J. Para allá. Al revés. No para donde van los electrones no pueden viajar para allá, dijimos. Entonces, la corriente viajan en el sentido de los electrones falso. Falso. La cuarta, la corriente iónica, estamos hablando de fluido, puede ser transportada por iones K disuelto en agua. La corriente iónica puede ser transportada por iones K disuelto en agua. ¿Verdadero?
Los iones se transportan en líquido. Entonces, si yo echo solo potasio en agua, se van a transportar, evidente, si hay una corriente. ¿Verdad? Si yo tengo el tarrito y tenemos la batería y colocamos ahí las plaquitas, ¿verdad? Y colocamos potasio, tiramos potasio más, K más, y lo diluimos más, y aplicamos la fórmula, sumamos las cargas, solamente hay positivas, la sumamos, dividimos por el tiempo y tenemos la corriente. ¿Verdad? Estamos bien con esa. ¿Ya? Entonces, con esa estamos bien. Y esa es la 4. Y seguimos. 5. Si un electrón está en el origen, ahora colocamos un electrón en el origen. Electrón. Negativo. Entonces, la diferencia de potencial entre el origen y el infinito es 0. Si colocamos un electrón, está en el origen, y colocamos la diferencia de potencial entre el origen y el infinito, es 0. ¿Qué me dijeron? Cuando esto es negativo y este es positivo, se atraen. Por lo tanto, tenemos una fuerza. ¿Verdad? Una fuerza. Sea para allá, yo podría cambiar el origen, podría decir el origen está acá. Es lo de menos, ¿verdad? Pero la definición de potencial, cuando me colocan en juego la distancia, está en el denominador. Y si eso es infinito, esta distancia, la diferencia de potencial es 0. Por lo tanto, esta también. Entonces, ahora leemos. Las 5 afirmaciones son verdaderas. Nones. Solo 2 y 4 son verdaderas. Falso. La 2 es falsa. 1 solo es falsa. Hay muchas más falsas. 1, 2 y 3 son verdaderas. 1, 2 y 3 son falsas. Malo. Entonces, ninguna de las otras 4 alternativas es verdadera. Por lo tanto, la respuesta es E. Profesor, ¿Ah? en el seminario que está en el PDF, en la sección de material docente, dice que es 2 y 4. A lo mejor hay un error ahí. Me refiero al PDF. Ah, no, lo que pasa es que están cambiados porque estas las sacamos de prueba y el Canva les da vuelta, las intercambia. ¿Ya? Dos y 4 no puede ser. ¿Mm? ¿Ya? Veamos. Entonces concluimos que la 4 es verdad. Ah, no, perdón, es verdad. Es que Tenemos una el alternativa, no lo descansamos guarda en unos PDF, profe. minutillos porque después ustedes se quejan que uno los maltrata. Paramos. ¿Cuántos minutos quieren parar? Hasta las 5. Y de ahí continuamos el ratito que nos queda.
¿Está bien? Entonces después Sí. vamos a seguir con ese problema que está allí, pero descansamos. Dejamos de compartir, paramos la grabación. ¿Descansaron? ¿Tomaron agüita? Así es. Por ahí parece que quedamos. Compartamos entonces. Ese era el problema que venía. Entonces tenemos un cilindro plástico, un tubito de 5 centímetros y 53 centímetros de largo. Contiene cloruro de sodio disuelto. Ahí está el monito. Está el tubito, que podríamos irlo rayando encima. Ese es un tubito. Entonces hagámoslo con forma de tubo. Tubito, tubito. Tiene 5 centímetros de diámetro. O de radio, radio. Radio, estamos por acá. 5 centímetros. ¿Qué más dice? Largo, 53 centímetros. Diferencia potencial, te están aplicando 8,3 voltios. 8,3 voltios. Tiempo de operación, dice 15 segundos. Se observa que esta cantidad de enanitos positivos se mueven para un lado, iones positivos, y se mueven a la derecha, y el mismo número, iones cloro, se mueven hacia la izquierda. Calcule. Ahí está para dónde se mueven. Para la izquierda y el otro para la derecha. Calcule la intensidad de corriente iónica que circula dentro del cilindro. Calcule la cantidad calculamos entonces la cantidad que están corriendo los en el sistema. Entonces acá tienen una pizarrita para que ustedes calculen. Para que hagan el monito. ¿Ah? Teníamos ahí, y la primera pregunta era la intensidad de corriente iónica. La intensidad de corriente iónica era igual a la suma de las cargas positivas y negativas partido por el tiempo y multiplicado por el valor de la carga. Multiplicado por E. Y eso es igual entonces, la suma se puede escribir de muchas maneras esto. Como es la suma, uno puede colocar todas juntas. Se observa
que tenemos 1,8, 1.8 por la tacará de billones de veces el ion sodio, número de carga, y dice moviendo a la derecha, y el mismo número. Entonces hay que multiplicar por 2 porque tenemos un ion sodio y un ion cloruro. Multiplicamos por 2, porque es la sumatoria, y multiplicamos por la carga. 1.6 por 10 a la menos 19, y todo esto dividido por el tiempo por 15 segundos. Listo. Esa es la definición de la corriente. Ahora ustedes calculan el vector densidad de corriente. Ustedes calculan el vector densidad de corriente. Allí está la respuesta de este número, 38,4 miliamperes. ¿Ya? Porque se requiere más adelante. Entonces, el I, ustedes verifiquen el resultado, es 38,4 miliamperes. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Y el vector densidad de corriente ahora. ¿Cuál es el vector densidad de corriente? J. ¿Y J cuánto era? Intensidad sobre área. Todas las cargas que teníamos sobre el área. ¿Ya? Todas las cargas, J, y todas las cargas por unidad de tiempo, y J era el I. Partido por el área. Y el I es 38,4 miliamperes partido por el área, que está dado en metros al cuadrado, pero lo tenemos el área en centímetros. El área entonces pi por centímetro por 0.05 en metros, y esto al cuadrado. Eso era el vector de densidad de corriente. Eso que está ahí. ¿Cuánto les dio? 48,2. Ahí está. 4,8. Borramos los monos y ahí está el resultado. Pi por 0,5 por el 38,4 que estaba en miliamperes, que lo teníamos de antes, y nos da ese número que está C. Calculemos C ahora. C. La C, esta. La resistencia interna del cilindro bajo las condiciones especificadas. La resistencia interna de. Cuando me pregunta la resistencia,
me recuerdo inmediatamente ley de Ohm. Tengo el voltaje 8,3 voltios ahí y tengo la intensidad de corriente y me preguntan por la resistencia. ¡Oh, qué divertido! Entonces, por la ley de Ohm tengo diferencia de potencial es igual a I por R. Y me preguntan por la resistencia. De aquí despejamos R. R nos queda igual a V partido por I del contexto del problema. Y el problema tiene 8,3 voltios. 8,3 voltios. Y el I, estaba anotado en la otra hoja por allá. No me acuerdo. Tengo que devolverme. El I eran 38,4 miliamperes. Entonces el I, me devuelvo para acá, y eran 38,4 parece, por 10 elevado a la menos 3, por 10 elevado a la menos 3 amperes. Y eso ustedes calculen, aprieten la botonera, calculen ahí está, el 8,3 voltios, 38,4 por 10 a la menos 3 y dan 216 ohms. Y lo último que nos queda, la resistividad. El último que nos queda es la resistividad. Borramos y calculamos la resistividad. Pero eso ustedes también se acuerdan. La resistividad. Acordémonos que resistencia era la resistividad por el largo partido por el área. Y me están preguntando por la resistividad. La resistividad, entonces, paso el área para allá, me queda la resistencia por el área partido por el largo. Eso. Ustedes reemplazan numeritos, ¿verdad? Reemplazan numeritos y calculan. ¿Y cuánto les dio la resistividad? Si los datos son correctos, sería de la solución salina del cloruro de sodio. Así se calcula entonces la resistencia, la resistividad, la corriente, el voltaje que pasan por una solución cualquiera ella sea. Ahí está. La resistencia es ρ por L por A, y ahí cambiamos los números de la resistividad y nos da el valor. 3,2 ohm metro.
Profe, Sí, pasemos lista de nuevo. por favor, antes que se nos vaya el tiempo. Muchas Lista. gracias por acordarnos. Juventud. Oye, no se han ido, están casi todos. ¿Ah? Es Sí, no se iba nadie. es un curso extraordinario este. Muy bueno, los felicito, muchachos. Y juventud. Por eso digo juventud, para no tener la complicación de la diferencia de género. Que hay varones y damas. Entonces digo, oh, ¿cómo están mis alumnos? Ahí están todos. ¿Cómo están mis estudiantes? Ahí están todos. Y seguimos. De más está decirle que tienen que estudiar y hay una bibliografía ad hoc que tiene un montón de problemas, ¿ya? Montonera de problemas. Y además, viene la prueba a futuro y es presencial. Así que la próxima clase y el próximo seminario vamos a traer una suerte de guía, una suerte de prueba. Yo no voy a hacer nada, voy a observar nomás y los vamos a dividir en grupos pequeños, así como en el laboratorio, para que tanto Diego como Iván y yo les ayudemos a resolver a ustedes los ejercicios. No como hoy día, ¿verdad? Que lo resolvimos todo, pero la idea era entregarles más o menos la idea, la pauta, cómo hacerlo. Entonces, próximo seminario, tanto que les pido por favor a Iván, a Diego y a mí mismo, que los vamos a atender por grupo, pero lo que ustedes pregunten, nosotros vamos al grupo así como estábamos siempre, par, impar, y yo quedaba de rosa, ¿verdad? Y vamos a cada grupo para las preguntas que nos quieran hacer. Y así los trabaja. ¿De acuerdo? Sí, profe. Buena la respuesta. Sí, profe. Ya, juventud. Gracias, Iván. Gracias, Profe, una Diego. consulta antes que se vaya. Antes que me vaya, ¿A qué cuéntenme. hora es la prueba? Es que es de Entiendo vuelta de la que es semana de en la receso tarde. que viene ahora. Creo que es, Ah, no es. entiendo que es en la tarde, en la hora de seminario. Ah, ya. Es que en el calendario que nos entregaron al inicio salía a las 8:30. Ya, entiendo que es un cuarto para las 4. A las 3:45, como siempre. ¿Mm? Y ahí vamos a estar todos, con hartas máscaras, sí. Tanto Diego, Iván y yo vamos a estar ahí muy protegidos para realizar nuestra prueba. Bien, juventud, le doy las gracias. Estuvo, entiendo yo, reaburrido. Para mí entretenido, porque hablo y hago mono, etcétera. Pero ustedes que están sentados allá, debe ser un tanto aburrido. Excepto por aquellos que van siguiendo y preguntan, etcétera. Pero deberían preguntar más, ¿ah? Están tímidos todavía. ¿Tenemos ya la asistencia? ¿Todo listo? Sí, profe, ya descargué. Bien, le doy las gracias. Gracias, Diego. Gracias, Iván. Gracias, estimados estudiantes. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Que esté muy bien. Muchas Que les gracias. vaya bien. Chao, profe, Gracias. gracias. Profe. Igual.